Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este miércoles 11 de septiembre contándoles que el Congreso de los Diputados insta al gobierno de Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Precisamente hoy el Congreso reconocerá a Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela después de que el Partido Popular haya logrado el apoyo de los diputados de Vox, PNV, Coalición Canaria y UPN para alcanzar un total de 177 votos a favor de su proposición no de ley que se votará hoy mismo en la Cámara Baja. Ha sido la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo quien ha estado muy involucrada en la oposición, con la oposición venezolana, la que ha definido la iniciativa y la que ha hecho con los opositores al régimen, Leopoldo López, Antonio Ledesma y Carolina González, la hija de Edmundo González, en la tribuna, un discurso que se recordará. Mientras haya un solo venezolano dispuesto a seguir levantando la bandera de la libertad, mientras haya un solo venezolano dispuesto a jugarse la vida por la democracia, mientras haya un solo niño dispuesto a coger el relevo, habrá esperanzas. Y hay muchos. Vaya si los hay. Podrán quebrar a un hombre, a 100, a 1000, pero jamás podrán quebrar la causa, ni tampoco a una mujer inquebrantable. María Corina Machado, una mujer a la que el movimiento feminista, si no fuera tan sectario, levantaría un monumento. La más valiente, la heroína del siglo XXI. Llámela así, presidente Sánchez, desde China, y trabaje para que el 10 de enero Edmundo González Urrutia jure su cargo y quien salga rumbo al exilio sea Nicolás Maduro. Y a todos los venezolanos, también representados, querida Carolina, por favor, transmíteselo también a tu papá, les digo hoy, solemnemente: la dictadura no encontrará como aliada la indiferencia española. Vuestra causa es nuestra causa. No hay fronteras morales ni ideológicas. Nunca os hemos preguntado si sois de izquierdas o de derechas, de centro o de la nada, porque es irrelevante. Esta es una batalla entre la civilización y la barbarie, y la libraremos hasta la liberación definitiva de Venezuela. Sí, señorías, hasta el final. Muchas gracias. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, también se pronunció al respecto, atendiendo a los medios de comunicación desde la manifestación convocada por María Corina Machado en la Plaza de las Cortes, señalando a Sánchez, a Zapatero y a Borrell de ser cómplices del régimen de Maduro. No vamos a callar hoy en el Parlamento, votando lo que debemos, no callaremos en el Senado, también pidiendo el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Y no dejaremos de exigir a todas las naciones democráticas el reconocimiento inmediato de esa presidencia, de esa legitimidad democrática, hasta lograr la expulsión del tirano Maduro y hasta hacerles pagar a todos sus cómplices lo que han hecho a Venezuela, también a los cómplices españoles, desde ese gobierno de España que hoy se presenta como libertador, hasta Borrell, que ha puesto todo tipo de inconvenientes en las instituciones europeas para que no se produzca ese reconocimiento, culpando a terceros, y por supuesto a José Luis Rodríguez Zapatero, que ha tenido un comportamiento vergonzoso, indigno, y se ha convertido en el principal cómplice de la dictadura. Bueno, pues parece que se votará a favor la moción para instar al gobierno español a que deje su infame postura de cerdeo con la dictadura asesina de Maduro y reconozca a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela, porque lo es. No es que ganara a Maduro, es que lo barrió en las urnas. Lo barrió hasta en las urnas instaladas en los cuarteles. Fíjense ustedes cómo está la situación en Venezuela. No es esto simplemente una causa práctica. No es simplemente tratar de evitar que Venezuela siga exportando exiliados hacia todo el mundo. No es simplemente por egoísmo del resto de los países, todo lo contrario. Es fundamentalmente una causa moral, como recordaba Cayetana Álvarez de Toledo en su intervención muy buena delante del Congreso. Y desde luego no nos podemos quedar en la petición de que
Maduro abandone el poder en Venezuela. Hay que ir más allá. Maduro y la cúpula chavista en Venezuela ha machacado al país, ha expulsado del país a 8 millones de personas que están como exiliados ahora, pues repartidos por todo el mundo. Ha arruinado a Venezuela, que es el país con mayores reservas petrolíferas del mundo. Hace falta ser incompetente y malvado para arruinar a semejante país. Han robado lo que no está en los escritos, han asesinado, han torturado, han intentado dar un golpe de Estado para robar las elecciones. Y alguien debe pagar por todo eso. Alguien debe pagar por todo eso en Venezuela y fuera de Venezuela, como recordaba Santiago Abascal. Los cómplices del asesino y torturador Maduro también deberían responder ante la justicia por sus crímenes hacia el pueblo venezolano y hacia toda la humanidad. En otros asuntos, ayer se conoció que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado el recurso del expresidente catalán Carles Puigdemont contra su decisión de no aplicarle la ley de amnistía al delito de malversación, por lo que está procesado en rebeldía. Llarena ha dictado un auto en el que, como era de prever, desestima los recursos de reforma de Puigdemont y de los exconsejeros Luis Puig y Antoni Comín, quienes ahora podrán recurrir la decisión del magistrado ante la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal. También rechaza los recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que habían reclamado al juez que aplicara la norma a todos los procesados. Resulta que estamos inmersos en un entorno europeo donde los delitos de malversación no se pueden amnistiar, salvo en España. Oiga, resulta que en España Pedro Sánchez se dedica a tratar de otorgar a quienes, no a quienes le apoyan, que eso es lo de menos, se dedica a tratar de otorgar a quienes quieren destruir España y quienes quieren destruir la Constitución y la democracia, beneficios que en ninguna parte de Europa se pueden otorgar. El beneficio de que no se considere delito el malversar dinero público. Bueno, tiene gracia que al final resulta que sea por los delitos de malversación, es decir, por los delitos de carácter monetario, por lo que es posible que no se aplique la amnistía a Puigdemont. Pero bueno, eso de que no se le va a aplicar, evidentemente, está muy lejos de ser una verdad permanente. Vamos a ver cómo se maniobra en el Tribunal Supremo, vamos a ver cómo se maniobra en el Tribunal Constitucional para tratar de dejar sin efecto esta decisión de Llarena, que es escrupulosamente respetuosa con lo que desde Europa se nos impone, pero que por supuesto daña a Pedro Sánchez y a sus pactos con el golpista 2 veces prófugo Puigdemont. Por cierto, Europa es ese lugar, la Unión Europea, donde, pues, como a un gobierno que no sea progres se le ocurra hacer algo mínimamente catalogable como un ataque a la independencia judicial o un desafuero jurídico, inmediatamente intervienen con voz tonante desde el Colegio de Comisarios Europeo para tratar de machacar a ese país en concreto, casos de Hungría o de la Polonia anterior a Donald Tusk. Sin embargo, Zapatero puede hacer lo que quiera, Zapatero puede saltarse las leyes, puede saltarse las normas europeas. Nadie en la Unión Europea dice nada. ¿Recuerdan ustedes toda la mandanga sobre lo que va a decir el Consejo de Venecia, la Comisión de Venecia? Pues vino y no dijo nada. O mejor dicho, dijo pues 3 generalidades que la oposición interpretó de una manera y Sánchez interpretó de otra. Madre mía, verás lo que dirán el comisario de Justicia cuando vea lo de la amnistía. Pues no dice nada. Madre mía, verás lo que dirá el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No dirá nada.
Y no dirá nada porque Sánchez es un fiel mandado, un fiel mayordomo, un fiel lacayo de quienes desde la Unión Europea están tratando de impulsar una agenda progre globalista. Y como es un buen lacayo, contra él no arremeterán. Arremeterán contra Orbán, porque, fíjate, es que intenta controlar medios de comunicación desde el poder, mientras que aquí Sánchez reparte cientos de millones de euros a los medios de comunicación para tenerlos controlados desde el poder, y nadie dice nada en la Unión Europea. Fíjate, el gobierno polaco, las cosas que querían reformar el sistema de elección de jueces y entonces para tener más control. Aquí Sánchez tiene controlado todo, o sea, ha colocado a socialistas en todas las instituciones del Estado. Nadie desde la Unión Europea dice nada. Pierdan ustedes la esperanza y no se fíen de quienes les venden falsas esperanzas con la Unión Europea. Esta Unión Europea progre, woke, globalista, jamás va a dejar caer a Sánchez. Sánchez puede permitirse el lujo de ir con la chorra fuera y no dar ni siquiera cuenta de en qué se gastan los fondos europeos. Nadie le va a exigir nada, nadie le va a atornillar. Porque Sánchez es un buen lacayo de esa élite europea progre, woke, globalista. Y mucha atención porque Carlos Mazón y Juanma Moreno Bonilla se abren a hablar con Pedro Sánchez sobre el sistema de financiación de los servicios públicos. De esta manera es como parece que empiezan a salir fisuras dentro del mismo Partido Popular. Por su parte, el presidente valenciano Carlos Mazón reclama medidas singulares. Que es que los catalanes quieren la singularidad para salirse de España, para jugar aparte de España, para estar fuera del resto, para no estar nunca más con el resto. Justo exactamente al revés que nosotros, que pedimos medidas singulares, medidas excepcionales, para estar con los demás, para estar en la media de todos, para poder construir España en términos de igualdad con los demás. Es una diferencia muy importante, porque claro, lo que nosotros es queremos seguir construyendo España en igualdad de condiciones que todos. Por tanto, llámale singularidad, llámelo medidas especiales, llámelo compensación, llámelo nivelarnos a los demás. Pues claro que los hablaré, si tiene a bien el señor Sánchez llamarme. Otro anuncio que ha hecho que no se ha concretado con nada, yo estaré encantado. Quien se ha expresado en unos términos parecidos ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, en una entrevista en Onda Cero asegurando que no participará del juego de Sánchez, pero ha dejado claro que se sentará con el presidente español para hablar con criterio y rigor sobre el problema que tienen las comunidades con la financiación, en particular en Andalucía. Moreno afirmó que si el presidente de su país lo convoca, él tiene la obligación de ir, así sea para discutir. Bueno, pues ya empieza el PP a lo pepear con lo de la financiación del cupo. Ya saben ustedes que, en fin, se ha producido un posicionamiento por parte de Isabel Díaz Ayuso muy duro con el tema. Isabel Díaz Ayuso no hablará con Sánchez. Bueno, pues ya están diciendo Mazón, es decir, el presidente valenciano del PP, y Juanma Moreno Bonilla, que ellos sí van a hablar con Sánchez. Es más, Mazón está diciendo que sí que discutirá con Sánchez, si es que puede sentarse ahí con él, el reclamar un trato singular también para Valencia. Y ojo al razonamiento de Mazón, porque es la monda. Dice, nosotros, pero a diferencia del gobierno catalán, que quiere un trato singular para destruir España, nosotros queremos un trato singular para que España, los españoles, sigamos siendo todos iguales. Y dice, sopla. ¿Cómo puede ser uno igual si uno de los dos tiene un tratamiento especial? En fin, es un poco dificilito, ¿verdad? En Alemania pues tienen un sistema de financiación muy curioso. Son las comunidades autónomas, los Länder, los que recaudan los impuestos, el 100%. Y luego de ello el 40% se lo queda el Länder, el 40% va para el Estado y el 20% para los ayuntamientos. Punto. Todos los Länder iguales. Oiga, eso es financiación equitativa para todo el mundo. Ahí no hay singularidades de ningún tipo. No se puede ser igual a los demás mientras uno tiene un trato diferente, un trato privilegiado.
lo de Mazón rizando el rizo de no, yo quiero ser singular para ser igual a los demás, en fin, ¿qué quiere que le diga? Desde el punto de vista lógico no resiste el más mínimo análisis lo que está diciendo, pero al final lo importante es lo de las grietas en el Partido Popular. De nuevo, cada uno tira por su lado. Mientras que en el Partido Socialista Sánchez impone a todos lo que tienen que hacer y van todos a una, incluso los que pían, tipo Paje, tipo Lambán, al final todos, en el Congreso unánimemente, a la hora de plantear las cosas en los medios, salvo alguna tonterita, algún pellizquito de monja que lanza Paje, luego veremos uno, pues todos al final tienen un discurso común. Aquí en el Partido Popular cada varón territorial va a su bola, lo cual no dice mucho de la capacidad de liderazgo de Feijóo. Por cierto, ¿con cuál de los dos bandos se queda Feijóo? ¿Con el más duro representado por Ayuso o con el más blando representado por Mazón y por Moreno Bonilla? En fin, con estos bueyes hay que arar. Y en cuanto a la trama Koldo, el exministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que le devuelva 2 USB con contenido privado, incautados en la requisa realizada en la casa de su asesor Koldo García. Ábalos asegura que las memorias digitales contienen fotografías familiares y documentos personales que por lo tanto se les deben entregar de vuelta, ya que según él se trata de contenido de carácter absolutamente privado y personalísimo, además de ajeno a los hechos investigados en el caso Koldo. Por tanto, la solicitud a Ismael Moreno le solicita a Ismael Moreno que se los retorne, previa comprobación que estime procedente. José Luis Ábalos relató que Koldo García custodiaba esos discos duros extraídos porque le ayudó a realizar su mudanza. Una vez tuvo que abandonar el Ministerio de Transportes cuando fue cesado por parte de Pedro Sánchez en el verano del año 2021. Que Koldo García custodiaba 2 USBs porque le ayudó a hacer la mudanza. ¿A quién no le ha pasado? Tienes que hacer una mudanza, entonces le pides a un amigo, oye, ¿qué tal? Mientras hago la mudanza, cógeme aquí estas cosas voluminosas y tú que tienes sitio en tu garaje, pues pones ahí estas cajas de libros o este mueble que no sé muy bien dónde meter mientras me busco un piso más grande, tal. Entonces estos 2 USBs que jolín, fíjate, ocupan pues, metros cúbicos, pues guárdamelos en tu garaje. Ábalos dice una cantidad de tonterías realmente tremenda. ¿Cómo que Koldo le custodiaba 2 USBs porque es que estaba haciendo una mudanza? 2 USBs con información personalísima, documentos personales, fotografías de sus hijos menores y... perdone, pero no se entiende lo que dice don José Luis Ábalos, quizá porque juega usted a la ceremonia de la confusión. ¿Que tienen esos USBs información confidencial suya? Bueno, pues bien, me parece bien que solicite que se le devuelvan, pero si estaban en poder de Koldo, que en estos momentos está siendo investigado como presunto jefe, que no lo era para nada, de una trama de corrupción que se enriqueció con la venta de mascarillas mientras la gente moría en España, decenas de miles, pues oiga, resulta que estaban en su poder esos 2 USBs y tendrá la justicia que ver si esos USBs contienen información o no sobre la trama investigada y sobre su posible implicación en esa trama, señor Ábalos. Si resulta que no contienen información interesante, pues me supongo que el juez le devolverá los 2 USBs, efectivamente. Pero no diga tonterías, no diga que es que le dio a custodiar a Koldo 2 USBs porque estaba usted en mudanza. Vaya chorrada, ¿no?
Y abrimos la página de la información internacional hablando de la situación económica en Argentina, que sigue mejorando desde la llegada del presidente Javier Milei. Ahora el mandatario ha confirmado a través de su cuenta de Twitter que el domingo 15 de septiembre a las 9 de la noche hora local presentará en el Congreso de la Nación Argentina el presupuesto nacional bajo la regla del déficit cero. Según el presidente, esto será un hito histórico que marcará un antes y un después en la historia económica de Argentina. Fíjense qué cosas. Acaba de llegar Milei al poder. Se está reduciendo la pobreza a pasos agigantados. Se está revalorizando el peso argentino. Están las cuentas empezando a cuadrar porque los déficits se están metiendo en cintura. Y va a presentar unos presupuestos que van a ser por primera vez en la historia de Argentina. Creo que es así, pero corríjame algún oyente si ha habido algún otro caso anteriormente. Se va a presentar unos presupuestos con déficit cero. O sea, lo que hacen en todas las familias españolas, que es ajustar los gastos a los ingresos, pues fíjate, se va a hacer por primera vez en Argentina. Ya últimamente en prácticamente todos los países del mundo, por sistema, los políticos, los gobiernos, gastan más de lo que ingresan. Es un endeudamiento permanente, de tal manera que al final resulta que todos los países están en manos de prestamistas diversos, que no quiere decir instituciones financieras. O sea, los bonos de los estados se venden a todo tipo de inversores, incluidos muchos inversores particulares. Pero el asunto es que los países están en manos de prestamistas, hasta el punto de que, por ejemplo, Estados Unidos ya paga más en intereses de la deuda que el presupuesto de defensa. Y dices, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? Y ante cualquier voz que se alza para decir, oiga, que no gastamos más de lo que ingresamos, inmediatamente la contestación desde la élite que nos gobierna y nos arruina es, pues hay que aumentar los impuestos. O sea, como gastamos más de lo que ingresamos, pues que hay que ingresar más. ¿Cómo ingresamos más? Aumentando impuestos. Con lo cual se va matando la actividad económica y va disminuyendo el nivel de vida de la gente. Por supuesto, nunca esas subidas de impuestos son suficientes, porque primero no alcanzan los objetivos y segundo, aunque se suben los impuestos, los gastos también se suben. Con lo cual, pues al final estamos en la espiral de la deuda permanente. Oiga, yo quiero políticos que apliquen el sentido común. Si gastamos más de lo que ingresamos, pues entonces habrá que recortar gastos. Habrá que no gastar en chorradas. Y aquí, dardo para todos los que desde el mundillo liberal dicen, uy, las pensiones no son sostenibles, fíjate, déficit público horrible. Mentira. Lo que no es sostenible son las pensiones más todas las chorradas. Nos gastamos el dinero en absolutos disparates. O sea, solo a una mema como la Irene Montero le hemos dado 500 millones para que juegue a las muñequitas con un ministerio absolutamente inútil de igualdad. 500 millones de euros, pero ¿saben ustedes lo que es esa barbaridad? Bueno, pues como esa, 200.000. Lo que nos estamos gastando en el tema de inmigración ilegal no está en los escritos. Lo que dilapidan todas las comunidades autónomas en todo tipo de gasto político no está en los escritos. Realmente gasto productivo, gasto necesario, gasto real, pues es una pequeña fracción de lo que se está gastando. Y por supuesto que en lo que no hay que recortar es en aquello que va a la gente. Pensiones, sanidad, educación. Ahora, todo lo demás le podemos meter una tijera a los presupuestos monstruosa para cuadrar gastos e ingresos. Es más, para dejar los gastos por debajo de los ingresos, para poder así bajar impuestos y entrar en la espiral contraria. En lugar de en la espiral de la ruina, en la espiral del crecimiento. Ahora en Europa tenemos a Mario Draghi, que dicen que era el listo, diciendo que Europa pierde competitividad y que entonces que hay que invertir 800.000 millones al año desde los poderes públicos. Y dices, ¿pero qué está diciendo este tío? Si Europa pierde competitividad es porque estáis gastando el dinero en mandangas, pero vamos, de una manera desaforada, ostentoria, que diría Jesús Gil.
y porque estáis cada vez regulando más en contra del ciudadano y de las empresas, arruinándoles, con lo cual claro que perdemos competitividad. Pero lo que hay que hacer es empezar a meter la tijera. Yo qué sé, por lo pronto, pues si echáramos al 90% de los burócratas de Bruselas, creo que no se perdería nada, es más, ganaríamos mucho. Y además, hay que empezar a quitar regulaciones y a bajar impuestos. Y dejar que sea la gente la que cree riqueza. Nunca se crea riqueza desde el sector público. El sector público está para intervenir cuando hay crisis inesperadas. Yo qué sé, un crack del 29, pues sí, tiene que intervenir el sector público para que la gente no se muera de hambre. Pero tú lo que no puedes es estar haciendo un sector público cada vez más elefantiásico, que lo come todo, lo absorbe todo, y encima se dedica a legislar contra nuestra industria, contra nuestro sector energético, contra nuestro sector primario, en nombre de mierdas auténticas, como que es que el planeta, si no bajamos el aire acondicionado a 19 grados, pues va a estallar dentro de 3 días. Mentirosos. Vuestro objetivo es arruinarnos, y todo lo demás son excusas.